Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy obviamente vamos a abordar el tema que compete y es que el expresidente Juan Orlando Hernández ya inició su proceso en los Estados Unidos. Pues ayer se declaró no culpable, un juicio bastante seguido por millones de hondureños y también de el mundo. Recordemos, es un exmandatario de la República, una persona que había sido aliado de los Estados Unidos y ahora está sometido ante el imperio de la ley. Tenemos esta entrevista con Mike Vigil, exagente de la DEA, una persona que ha estado llevando paso a paso este proceso en contra del exmandatario, no solo del exmandatario, sino de la familia del exmandatario, porque si recordamos ya su hermano Tony ya está condenado en una prisión en los Estados Unidos. Buenos días, Mike, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, muchas gracias. Sí, yo te decía un poco al inicio que a mí me impactó mucho como ciudadana porque no estamos acostumbrados a dar tanto seguimiento a estos procesos judiciales en Estados Unidos. Y yo cuando leí, por ejemplo, Estados Unidos versus contra Juan Orlando Hernández, me impactó porque es la primera potencia del mundo en contra de un ciudadano extranjero, que en este caso nos impacta porque se refiere a nosotros los hondureños. Tú nos explicabas un poco y me gustaría que lo compartieras con nuestros televidentes, que esto es normal dentro del proceso dentro de los procesos judiciales en Estados Unidos. Sí, sí es normal, y los documentos acusatorios siempre ponen eso, los Estados Unidos versus fulano de tal, y muchas veces negocios o etcétera, pero eso siempre siguen los fiscales, sean estatales, federales, solo que eso es muy normal, pero lo que es de importancia es la evidencia contra de los acusados. Sí, aquí bien, obviamente ya sabía, la defensa había anunciado que Juan Orlando Hernández se iba a declarar no culpable. Para muchos es un desafío a la justicia norteamericana. ¿Cómo lo valoras tú con tu experiencia, Mike? Bueno, casi todos los acusados siempre se declaran inicialmente inocentes, y eso es muy normal porque ellos van a querer consultar con sus defensores, especialmente después de que tengan tiempo de revisar, analizar toda la evidencia. Entonces, yo creo que más de 90% de los acusados inicialmente declaran su inocencia, pero eso lo pueden cambiar cualquier momento antes de que llegue el juicio. En el caso de Juan Orlando Hernández, después de que revisen la evidencia, los fiscales pueden consultar con él, posiblemente pueden llegar a un acuerdo con los fiscales de aquí de los Estados Unidos y llegar a un acuerdo donde se haya culpable Juan Orlando Hernández y que la fiscalía no vaya a recomendar una cadena perpetua, pero eso va a depender de los fiscales federales de Nueva York, pero eso es normal. Sí, ahora bien, nos quedamos pendientes el hecho de que se había dicho que se iba a pedir una fianza. ¿Por qué crees que la defensa no pidió fianza, o fue que la fiscalía y el juez no dio oportunidad? No, siempre dan oportunidad, pero eso se me hizo muy raro, porque si iban a pedir libertad bajo fianza, la audiencia de ayer era el momento oportuno. Entonces yo creo que posiblemente los defensores posiblemente pensaron pues va a ser negado la libertad bajo fianza, porque yo creo que sí va a ser negado si lo solicitan, porque Juan Orlando Hernández no tiene vínculos con los Estados Unidos,
tienen los recursos para hacer la fuga a cualquier país del mundo, solo que la única cosa que pudiera decir los defensores solicitando esa libertad bajo fianza es que Juan Orlando no presenta una amenaza a la sociedad, pero los fiscales al otro lado van a alegar que no tiene vínculos, que tiene los recursos, y yo creo que el juez Castel negara esa solicitud de los defensores. Sí, si a un caso ellos presentaran una fianza, ¿tú de cuánto creerías que podría ser el estimado en dinero que tendrían que rendir en estos casos? ¿O sería imposible? Bueno, yo creo que no lo van a dejar salir así mientras que está pendiente del juicio. Entonces normalmente pueden poner $1 millón, $500,000 y poner 10% de eso, pero eso en realidad no importa. Lo que importa es que hay probabilidad que Juan Orlando se dé la fuga. Yo creo que una de las preocupaciones que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 exmandatarios de El Salvador que se dieron la fuga y se fueron a Nicaragua con Daniel Ortega para que los protegieran. Y a un inicio se hablaba que posiblemente Juan Orlando se iba a ir también a Nicaragua. No se fue, pero el riesgo de que Juan Orlando se dé la fuga en este momento es muy grande. Sí. Ya veces siento de que se está manejando más mediáticamente este juicio porque la defensa, por ejemplo, reveló de que iba a llamar, por ejemplo, al presidente Trump, al expresidente Biden, al presidente Biden, al presidente Obama, incluso al ex jefe de la CIA, Mike Pompeo. O sea, sentimos que se está manejando más políticamente porque normalmente la estrategia se mantiene en privado, no de manera pública, y es lo que casi siempre por estrategia se hace. ¿Tú crees que esto es una manera, un mensaje subliminal realmente a aquellos, porque Juan Orlando Hernández, si bien es cierto, si se comprueba estos nexos con el narcotráfico, por ejemplo, tendría que haber tenido también conexiones en Estados Unidos, y serían esos mensajes subliminales para esta gente que tal vez hizo negocio con él? No, se trata de esto, que la defensa de Juan Orlando Hernández se enfoca así en denuncias, en demandas. Entonces, eso es para desviar la opinión pública del pueblo hondureño. Entonces hablan que estos 2 expresidentes y el presidente Biden van a venir a declarar en favor de Juan Orlando Hernández. Eso es como para decir al pueblo hondureño, pues todos estos presidentes o expresidentes están en favor de nuestro cliente, y no es así. Solo que no creo que ninguno de ellos va a ir a declarar en el juicio de Juan Orlando Hernández. Hay otros casos donde la defensa ha dicho la misma cosa y los jueces niegan eso, porque aunque por un milagro llegara a declarar uno de los presidentes, entonces la única cosa que puede decir, sí, pues yo conocí a Juan Orlando cuando era presidente de Honduras, lo conocí por mucho tiempo. Entonces los fiscales de inmediato le van a preguntar, ¿y tú sabes de estas evidencias? ¿Tú sabes de esto? ¿Tú has investigado a Juan Orlando? ¿Tú has vivido, operado en el territorio hondureño? No, y no. Solo que la defensa puede llamar a testigos de carácter, donde puede ser otro político o una persona que puede decir, pues sí, yo conocí a Juan Orlando y yo pienso que era una persona decente,
pero lo que va a tener valor en este caso es la evidencia y el juicio que podría ser un arma de doble filo, Mike, realmente para estos. Sabemos que también se maneja mucha información clasificada, mucha información de seguridad nacional, tanto de Estados Unidos como de Honduras, y sería una arma de doble filo realmente sentar a un expresidente, a un exdirector de la CIA, para testificar que Juan Orlando Hernández no cometió este tráfico de drogas. Pues ninguno de ellos, te garantizo 100%, va a decir que Juan Orlando no movió drogas, que no estaba vinculado con las drogas, porque eso tuviera un impacto negativo para ellos y para la justicia norteamericana. Solo que ellos llegaran al juicio de Juan Orlando y declarar eso, nunca. Sí. Esto es bastante interesante, porque incluso él hablaba de que la CIA le había permitido a él tener acceso a documentación clasificada. Están hablando, siento que a veces son como sombrerazos, como decimos nosotros popularmente, ¿verdad? Que tuvo acceso, como dar a entender de que él tenía información confidencial que el mismo gobierno le había dado por su confianza hacia él. No creo eso, porque eso es ilegal de hacer eso. Si la información es clasificada, secreto o top secret, como se llama, entonces no se puede pasar a una persona que no tiene acceso a ese tipo de información, aunque sea ciudadano americano, aunque sea oficial, pero si no está clasificado, de poder tener acceso a esa información jamás, y no se va a pasar a un extranjero así como Juan Orlando Hernández. Entonces eso es un engaño. Sí. Tú, en tu opinión, Mike, ¿cómo analizas esta primera cita ante el juez Castle de Juan Orlando Hernández? Vimos una fiscalía bastante agresiva, vimos un juez bastante firme en sus posiciones, porque flexible cuando tenía que ser flexible, duro cuando tenía que ser duro. Sí, pues el juez Castel es una persona muy objetiva. Entonces, él no está en favor de Juan Orlando, no está en contra de Juan Orlando, así como juez. Y los que van a decidir la culpabilidad de Juan Orlando va a ser un jurado. Entonces, los fiscales de Nueva York son los mejores de los Estados Unidos, porque manejan los casos más complejos. Entonces, si los defensores de Juan Orlando piensan que van a que van a entrar a un baile, están equivocados. Sí, se había creído también de que la defensa iba a recusar al juez Castle, porque él había condenado no solamente al hermano de Juan Orlando Hernández, sino que también a otros narcotraficantes hondureños, pero no lo hicieron tampoco la defensa. Bueno, yo creo que la audiencia que van a tener en septiembre, entonces los defensores van a poder hacer muchas mociones sobre de eso, pero porque el juez Castel manejó el caso de Tony Hernández y otros hondureños que estaban vinculados con el narcotráfico, no quiere decir que no va a ser objetivo y que van a lograr que el juez Castel no sea juez en este juicio. Entonces, como hablaste ahorita, puede ser una espada de doble fila, porque pueden agarrar un juez que va a ser demasiado duro, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Interesante, por ejemplo, cuando el abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández reveló que él está en confinamiento solitario 24/7, no tiene acceso al comisariato. Cuando su familia trató de ponerle dinero en su cuenta, fue rechazada.
no tenía acceso al correo electrónico y no podía llamar a su familia. Básicamente está incomunicado. Y aquí pues decía, está en KH4, es el único preso ahí, está siendo tratado como un prisionero de guerra. En la cancha de baloncesto ni siquiera le dan la pelota. Estos datos impactó, ¿verdad? Porque sabemos que aquí en Honduras, Juan Orlando Hernández durante 12 años fue el hombre más poderoso de Honduras, el hombre más temido de Honduras, y ahora realmente sometido a este tipo de acciones. El juez Castel ordenó una investigación de estos hechos, y eso me llamó poderosamente la atención, pues, porque él está actuando como un juez. ¿Es normal este trato? ¿Es normal este trato para personas acusadas de narcotráfico, que se les trate como terroristas, Mike? Mira, se trata de esto. Ajá. Que no sé si usted vio como una entrevista del investigador de la defensa. Sí. Y eso hace como, yo creo que más o menos como una semana, donde él dijo que la guardia de la cárcel metropolitana en Nueva York estaba tratando a la defensa, a los defensores muy bien, que siempre tenían acceso a Juan Orlando Hernández, que Juan Orlando Hernández lo estaban tratando muy bien, que tenía acceso a la biblioteca, que tenía acceso a una cancha, no sé si era de tenis o baloncesto, lo que sea, pero ahora en unos cuantos días ahora están diciendo que lo están tratando como un terrorista. Eso no es cierto, y lo pusieron en una unidad adentro de la prisión especial. Entonces él está solo en una celda, no está compartiendo esa celda con otra persona. Entonces lo están haciendo simplemente para la protección de Juan Orlando Hernández, porque muchas veces hay prisioneros en estas cárceles que son violentos y que van a tratar de hacerle daño a una persona como Juan Orlando Hernández para ganarse una fama, así una mentalidad muy distorsionada, así como hicieron con Jeffrey Dahmer cuando lo mataron en una prisión para agarrar alguna fama. Entonces eso es muy normal, que él esté así en un lugar donde otros prisioneros no tienen acceso a Juan Orlando Hernández. Y sobre de comunicación, desconozco eso, pero la defensa mismo dijo que ellos tenían toda la comunicación, que tenía acceso a eso, que lo estaban tratando bien, que estaban tratando la defensa en una manera excelente, y ahora otra vez distorsionando lo que dicen. Pero yo creo que yo en esto le creo mucho más a los abogados, por el hecho de que ellos saben que no pueden mentir ante un juez, y eso tú sabes que es un delito grave en Estados Unidos. Hay muchos que dicen eso, aunque declaren esas cosas adelante de un juez, solo que eso no es raro, pero la cosa que hay que entender por qué cambiaron totalmente lo que inicialmente declararon. Sí. Ahora bien, él está bajo medidas de seguridad altas, podemos decir, el expresidente Juan Orlando Hernández. Está en una sección, se llama unidad especial, donde protegen a personas como Juan Orlando Hernández, y te garantizo que no lo están tratando como terrorista. Sí, eso es muy importante, porque sabemos la comunicación. Realmente ellos se quejaron de que no se había comunicado con su familia. Entendemos de que la familia de Juan Orlando Hernández, obviamente se le cancelaron las visas de ingreso a Estados Unidos. Entonces esto permite de que no puedan ellos participar. Por eso no vemos ningún miembro de su familia en
en estas audiencias. Pero negarle la comunicación, ¿eso también es parte de este proceso o no? En realidad, de eso no estoy enterado de la comunicación. No sé si en la cárcel metropolitana tienen acceso a teléfonos. Yo sé que sí tienen visitas desde las 8 de la mañana hasta más o menos como las 2:30 de la tarde. Pero como dices, sí le negaron las visas a la familia de Juan Orlando Hernández, entonces no es posible que ellos entren a los Estados Unidos. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que va a seguir? Porque vemos que está esperando, el juez Castle pidió que se investigaran y dieran 7 días para investigar esas denuncias de hostilidad de Juan Orlando Hernández dentro de la cárcel. Bueno, yo creo que, si él ordenó eso, entonces sí van a hacer esa investigación. Y luego yo creo que en septiembre, cuando tienen otra audiencia, posiblemente los defensores de Juan Orlando van a pedir la libertad bajo fianza. Se me hace raro que no lo hicieron ayer. Y pueden hacer mociones también para apoyar la defensa de Juan Orlando Hernández, pero también tienen que enfrentar a los fiscales federales que posiblemente se van a oponer a esas mociones de parte de la defensa. Y luego yo creo que el juez Castel quiere tener el juicio en enero del año entrante, y antes de eso obviamente van a seleccionar un jurado que va a consistir de hombres y mujeres, 12 personas, que va a escuchar la evidencia presentada por el gobierno y la evidencia que va a presentar la defensa, y entonces ellos van a decidir si Juan Orlando Hernández es inocente o culpable. Si lo hayan culpable, entonces llega a manos del juez, en este caso el juez Castel, y él va a dictar una sentencia contra de Juan Orlando Hernández. Sí. Mike, nos esperas porque vamos a tener una pausa comercial en estos momentos, pero cuando regresemos vamos a continuar conversando con Mike Vigil también de las implicaciones también que va a tener la llegada del exdirector de la Policía Nacional, el Tigre Bonilla, quien ya durmió en una cárcel en Nueva York y que fue presentado, va a ser presentado ante un juez. Y además también que se habla de otros testigos. Se habla de otros testigos que podría tener la Fiscalía, y eso pues que ponen en vilo realmente este proceso de declaratoria de inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Así que no nos cambie, que en breve regresamos.
continuamos esta entrevista con el exagente de la DEA, Mike Vigil, sobre esta audiencia que tuvo el expresidente Juan Orlando Hernández, donde ya se declaró no culpable. En traducido al español se declaró inocente de introducir más de 500,000 kilos de cocaína a los Estados Unidos, que es una de las acusaciones más fuertes que está enfrentando en la nación del norte. En muchos aspectos. Ahora bien, Mike, continuamos esta entrevista. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, la presencia del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, en este juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, si él decide de colaborar con los Estados Unidos, por ejemplo, con los fiscales federales, entonces va a tener bastante impacto. Y él, antes de que fue extraditado, dijo que él tenía mucha información y en realidad fue como una amenaza, así como lo tomé yo. Entonces, él tiene un motivo para colaborar y ya no es muy joven, no desconozco la edad de Tigre Bonilla, pero yo creo que él no va a querer morir en una cárcel aquí en los Estados Unidos. Solo que él puede dar bastante información porque él en realidad actuó como un sicario para los hermanos Hernández. Él estuvo encargado de muchos cargamentos de toneladas de cocaína que venían de Colombia, Venezuela, territorio hondureño, y entonces él utilizaba vehículos de la Policía Nacional para poder pasar por retenes sin la revisión. Solo que él conoce mucho, conoce a muchos políticos, conoce a muchos miembros de las fuerzas de seguridad, solo que él puede ser otro clavo contra de Juan Orlando Hernández y su defensa, solo que él puede hundir mucho más a Juan Orlando Hernández. Sí, hay algo bastante interesante. Cuando él se declaró que no culpable, pues la Fiscalía indicó que las evidencias del caso contra el expresidente hondureño se basan en grabaciones, data de aparatos electrónicos, información de redes sociales y pruebas físicas. Está hablando de un sinnúmero de pruebas. Y esto es un poco contradictorio con lo que se había venido diciendo por parte de ciertos defensores de Juan Orlando Hernández, quienes incluso se atrevieron a decir de que este era un juicio prefabricado. Sí, pues, ¿cómo te digo? La defensa se enfoca en decir cosas que en realidad no son verdaderas. Y como te digo, esta desinformación para que el pueblo hondureño piense que Juan Orlando Hernández es inocente, que cosas son lo que se me hace raro, pero se trata de esto, que ningún fiscal federal aquí en los Estados Unidos va a fabricar evidencia contra de Juan Orlando Hernández que es prefabricada. Entonces, que se enfoquen en el juicio, porque si no, esa montaña de evidencia les va a caer por la cabeza. Sí, porque esa es la situación, pues se ha manejado, hay que reconocer, la familia Hernández ha manejado mediáticamente muy bien estos juicios aquí en Honduras, siembran muchas dudas y la gente también cree de que la justicia en Norteamérica es como la de Honduras. Entonces eso crea confusión en las personas y ellos están jugando mucho a la opinión pública. ¿Será porque ellos quieren tal vez interceder ante el jurado, ya cambiar esa imagen que tiene hasta ahora? Pues yo creo que se están enfocando mucho de desviar la opinión en Honduras, pero la cosa importante es la evidencia, es el juicio. Y parece que están enfocándose en todo menos de eso. Entonces cualquier defensor ahora estuviera enfocado 100% en la evidencia. Entonces dicen muchas cosas y luego dicen que Juan Orlando Hernández era un héroe, que él hizo esto,
Bueno, sí incautó cargamentos de cocaína, sí se detuvieron narcotraficantes durante el tiempo que él era presidente, pero el pueblo tiene que entender que esos fueron rivales, no eran personas que estaban vinculados con él, o posiblemente estaban vinculados, pero después se convirtieron a enemigos, solo que él hizo mucho daño a Honduras y el narcotráfico en ese entonces estaba patrocinado por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Sí. ¿Tú crees que la comparecencia de Juan Orlando Hernández, con todos los antecedentes que hay de todos los narcos hondureños, podría salpicar también algunas autoridades en Estados Unidos? No te escuché muy bien. Que si tú crees que ya una vez entrando en el juicio con Juan Orlando Hernández, podría salpicar algunas autoridades dentro de Estados Unidos, algunos aliados que él pudo haber tenido en este tráfico ilícito. Yo creo que los que van a declarar, algunos sí son narcotraficantes que tenían vínculos con Juan Orlando Hernández. Hay algunos testigos que no tienen antecedentes criminales, pero si ellos se están enfocando, pues estos eran narcotraficantes, hay que tomar en cuenta el caso de Chapo Guzmán, donde muchos de que declararon contra de él eran miembros del cartel de Sinaloa. Pero yo creo que Juan Orlando Hernández estaba protegiendo muchos cargamentos. Yo creo que él no estaba distribuyendo personalmente la cocaína aquí en los Estados Unidos, pero todo es posible en estos juicios. Pero tenía que tener socios, pues, porque ¿cómo voy a llevar yo un cargamento y no sé dónde lo voy a distribuir? Sabemos que el crimen organizado opera en toda la región, no es solo. Señorita, se trata de eso, que él pasaba muchos de esos cargamentos al cartel de Sinaloa y otros carteles mexicanos, solo que esos cargamentos pasaban por muchas manos antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces no creo que alguien va a venir a declarar que tenía vínculos directamente en los Estados Unidos con Juan Orlando Hernández, porque entrando esos cargamentos a Honduras pasaban por muchas manos. Por ejemplo, pasaban por Honduras, llegaban a manos a ciertos narcos, por ejemplo, los Valles, la familia Valle, Alex Ardón, y luego pasaban por manos también de narcotraficantes en Guatemala, y luego carteles de México, y luego a los Estados Unidos, llegando a los Estados Unidos. Entonces eso se distribuía por muchas manos, y posiblemente los compradores aquí ni sabían de dónde venía esa droga. Ahora sí entiendo, porque no entendíamos realmente toda la conexión. Realmente la conexión es Juan Orlando Hernández con el cartel, bueno, con los carteles, en este caso el cartel de Sinaloa. Ahora bien, Mike, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo durará este juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo que la evidencia que va a presentar el gobierno va a durar más o menos, yo creo que 3 semanas, posiblemente un mes, y luego desconozco la evidencia que va a presentar la defensa. No sé si va a durar una semana, 2 semanas. Lo que yo le pongo más o menos como un mes y pico de tiempo. Sí. Ya cuando se tenga ya la resolución final, ¿tardará 6 meses, 1 año? ¿Ya todo el proceso en sí? No creo, yo creo que ya si los hayan culpables, entonces el juez va a pedir una información antes de que vaya dictando la sentencia, pero él ya va a tener conocimiento de toda la evidencia presentado por la defensa y la fiscalía. Y yo en los Estados Unidos los jueces
miran en una manera muy negativa una persona que abusó su posición oficial para actividades criminales, así como lo hizo Juan Orlando. Entonces, yo creo que va a ser la condena así igual como sucedió con Tony Hernández, una cadena perpetua. Sí. ¿Podría ser Tony llamado como testigo, Mike? Bueno, eso dicen todos, pero en realidad desconozco la relación como existe hoy en este día entre los dos hermanos, pero yo he visto casos en donde familiares declaran contra de otros familiares, hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanos, tienen motivos para no estar en la prisión por una cadena perpetua. Entonces, sí es posible, pero yo lo dudo. Sí. 28 de septiembre es la próxima audiencia que se tiene prevista, ¿verdad? Y el inicio del juicio se tiene previsto, tengo entendido, de que el juez Castro ya la tiene programada para el mes de enero. Sí, yo creo, y eso también puede cambiar, porque si ambos lados van desarrollando información y necesitan un poquito más tiempo para analizarla, entonces el juez va a ser flexible y posiblemente les da un poquito más tiempo. Todo depende, pero él lo tiene programado ahora en enero. Sí. Aquí se habla mucho y muchos, ya casi estamos finalizando el programa, hoy me gustaría tu opinión. Muchas personas, muchos analistas consideran de que este juicio en contra de Juan Orlando Hernández es como un trofeo para Estados Unidos, es un mensaje para todos los tomadores de decisiones, a los presidentes, los que toman decisiones en todo el mundo, de lo que puede ser Estados Unidos cuando se quebranta la ley. No es un trofeo para los Estados Unidos. Nosotros lo vemos así en una manera como cualquier criminal que estuvo metido en el narcotráfico, pero de trofeo no. Pero yo creo que la extradición, las acusaciones contra de Juan Orlando Hernández manda un mensaje muy fuerte que aunque seas presidente, pues siempre te va a caer la justicia. Sí. ¿Tú crees en tu opinión realmente que Juan Orlando Hernández difícilmente se va a salvar de estas acusaciones? En mi opinión, lo dudo que se va a salvar de la acusación porque la evidencia está muy contundente. Y mientras que está pendiente el juicio, yo creo que se va a estar desarrollando hasta más evidencia. Sí. Bueno, Mike, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. ¿Tus palabras finales solamente? Nada más saludos al pueblo hondureño y ojalá que ahora que está cambiando la situación, que está Xiomara Castro, que está el general Savillón, entonces esperamos tener una relación muy estrecha para el bienestar del pueblo hondureño. Bueno, muchísimas gracias a Mike Vigil, pues él es ex agente de la DEA, invitado realmente para conocer realmente sobre analizar lo que sucedió en esta audiencia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. A ustedes televidentes hemos llegado al final de Diálogo de Impacto. Pero ya está con nosotros listo Felipe Valencia con lo